Bueno, Johanna, bienvenida y mil gracias por participar, ¿verdad? En este espacio. Me encanta tu tema y principalmente porque tengo una experiencia donde yo en el 2021 tuve como ese eureka de que trabajar mejor, no necesariamente trabajar más. Y creo que para eso es fundamental poner un stop al cerebro. Y qué mejor que tú que me enamoraste en esa ocasión, te dije que vi ese Zoom que ni siquiera te conocía en ese momento. Y el tema, yo dije, no, esto tiene que ser poderoso. Y cuando le pregunto a Wellington, le digo, mira, Wellington, ¿de qué se trata esto? Y entonces me dijo, y yo le dije al final, mira, de todos los live que me has invitado, el mejor aprovechado fue este por el tema, porque a mí me apasiona mucho el cerebro, me apasiona mucho la productividad y de verdad que es maravilloso. Así que bueno, bienvenida a este espacio, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que a mí también me honra, Bismeiri. Yo solamente soy un instrumento. Creo que vengo a este mundo con un gran propósito, al igual que tú, de transmitir todos esos conocimientos que a través de lo largo y ancho de nuestros procesos vamos adquiriendo. Así que feliz de estar en este espacio tuyo. Quiero preguntarte, quiero iniciar con esta pregunta, ¿qué significa realmente poner un stop al cerebro? No desde esa parte de los libros y de esa definición a lo mejor bella, maravillosa, sino ¿qué necesita una persona humana, verdad? Sin todos los conocimientos y todo el background que tú tienes que tener en este momento, para cuando esa mente va a unos 2000 km/h, parar y decir y saber, bueno, hay que parar, tengo que en este momento tomar una decisión de a lo mejor priorizar o ponerle un stop. ¿Cómo se hace en ese momento, principalmente para una persona que a lo mejor no tenga tanta preparación y tantos recursos como tú? Fíjate, nuestra vida es una semblanza, es una metáfora de esos momentos precisamente donde nos detenemos. La persona que no logra apropiarse de ese recurso, pues va en un roller coaster toda la vida, pero no está viviendo en el modo por defecto. Y no me quiero meter mucho para la neurociencia, pero es mi pasión. Es hacer las Somos cosas de dos. forma mecánica. Sí, y el punto aquí es que cuando tú te detienes es porque necesitas recalibrar. Nunca sabremos el nivel de calidad que estamos dando si nosotros no recalibramos. Nunca sabremos si lo que estamos haciendo es efectivamente transmitido, efectivamente digerido, efectivamente reconocido. ¿Cuál es la enseñanza que estamos dando hacia afuera? Primero también detenernos incluye descansar, incluye descubrir si verdaderamente estamos disfrutando lo que estamos haciendo. También si estamos viviendo éticamente ese proceso. También incluye adherir otros ingredientes. Tú vas probando el sancocho para ver si está quedando Le bien, falta para un ver si está toquecito de quedando sal. claro. Claro, si no me detengo a darle esa probadita a la vida, no voy a saber si estoy caminando mi propósito. A veces tú estás en tu propósito y cosas ajenas te van desviando, pero cuando te detienes, tú puedes recalibrar y decir, ¿tú sabes qué? Realmente me faltaba esto. Ah, pero mire, esto que se fue, yo pensé que era malo, pero al final me da un espacio para agregar esto. Pero mira, tú sabes qué, ahora me voy a replantear este mismo propósito, pero desde otra perspectiva que me permita a mí incluso distinguir entre si ya es bueno detenerme y entonces seguir a lo próximo o si esto todavía tiene sabor para yo seguir sacándole sustancia al asunto. Entonces, detenernos es muy importante. Las personas que meditan, las personas que tenemos el privilegio de meditar, sabemos que meditar no es dejar de pensar, sino aprender a enfocar la mente. Entonces, cuando nos detenemos, adquirimos mucha más amplitud hacia ese recurso de saber enfocar la mente, por lo tanto, vamos a enfocar bien la atención y como resultado de eso, estaremos enfocando mucho mejor nuestra energía, que es tan importante hoy día. Sí, porque es como mirar desde arriba, ¿verdad? Cuando uno hace una pausa, uno puede mirar desde arriba y tener una vista aérea, que por lo regular tú puedes ver Sí. todo el panorama y no solamente ver lo que tienes enfrente y estar trabajando en ese momento. Hay un ejemplo que yo siempre pongo cuando estoy trabajando el tema de la productividad y la estrategia y la planificación, y es que incluso los Rolls Royce, hermoso, bello, precioso, los Lamborghini, los Ferrari necesitan parar. O sea, no se hacen, ni los de Tesla, ni ninguno se hacen de esos carros
que tú puedas simplemente correr, correr, correr. Y yo creo que es un tema estratégico, aunque nunca, no lo he escuchado en ningún sitio que lo digan, pero para mí es un tema estratégico para también darle un respiro al motor. Porque si no, imagínate todas esas horas sin el motor descansar, todas esas horas sin el teléfono, si no se para cargar, que a veces uno está cargándolo, lo utiliza. O sea, el mismo cuerpo humano, la vida te manda a dormir aunque tú no quieras. Sí. Entonces, qué bonito cuando tú puedes hacer una pausa. Yo medito y la verdad es que la meditación entró a mi vida hace ya unos 5 años. Cada día estoy más profunda, cada día estoy más enamorada de la meditación. A veces la suelto porque a veces hay días en los que cuando me vengo a despertar han pasado 5 días y yo no he meditado y se me olvidó. O sea, ni cuenta me di por el mismo Wow. piloto automático, sí. Siempre medito, o sea, no, meditar, y una vez decía Osho, meditar, cuando tú caminas, medita, cuando tú hablas, medita, cuando tú duermes, medita, y tú conviertes la meditación en parte de tu vida. Pero meditar, como tomar tiempo, 1 hora en la mañana, que a mí me encanta, o sea, a veces sí, hay ritmos de vida donde tengo algo en la mañana. Esta semana completa yo no suelo tomar entrevistas en la mañana, y para poder conseguir las cosas que quería tuve que tomar varias entrevistas a las 8 de la mañana, y la meditación, ya tú supiste, se fue que ni me enteré para dónde. ¿Cómo una persona puede identificar cuando el cerebro ya no está trabajando para nosotros y cuando eso que confundimos con estrés, que confundimos con cansancio, realmente es un tema de autosabotaje, que era uno de los temas que tú también planteabas en ese live? Mira, el ser humano produce diariamente alrededor de 90.000 pensamientos. Calcula tú que si tenemos 24 horas al día y esos son, creo que son 86.400 segundos al día, de los cuales solamente vivimos 16 horas porque las otras hay 8 que dormimos. Entonces, en esas 16 horas hay alrededor de 57.600 segundos. Entonces, si tenemos 90.000 pensamientos al día y los segundos que tenemos son 57.600, quiere decir que tenemos más pensamientos que segundos vividos. Entonces, cuando una persona cae en el autosabotaje es porque los pensamientos que ya vimos que sobreabundan, o sea, podemos tener 5, 6, 7, 8 pensamientos en un solo segundo. Entonces, quiere decir que esos pensamientos giran hacia los traumas o hacia los eventos que nos llevaron a desarrollar emociones de fuerza, no de poder. Es decir, emociones como el miedo, la ira, la frustración, el deseo, el anhelo, la humillación, la vergüenza, son emociones que van a venir como resultado de esas vivencias, ya sea intrauterina, como hablábamos en el taller, pero básicamente producen un sistema de pensamiento. El autosabotaje es el resultado de vivir en un sistema de pensamiento que está centrado en las emociones de fuerza, esas emociones que nos pesan, esas emociones que no nos permiten avanzar hacia la vida futura, hacia la vida, disfrutar la vida presente. Entonces, una persona que no agiliza bien el tiempo es porque está viviendo más en las emociones de fuerza que en las emociones de poder. Cuando nos detenemos, como bien tú planteabas en la primera pregunta, podemos recalibrar y decir, tú sabes que yo necesito analizar estos pensamientos, porque la gente no se da cuenta que pueden evaluar sus pensamientos. Yo puedo pensar y decir, pero espérate, este pensamiento ¿es verdad? ¿O este pensamiento resultó de algo de mi pasado? ¿O esta es mi forma de pensar desde hace mucho tiempo? ¿O lo aprendí de mi mamá? ¿O lo heredé de mi mamá? Pero yo puedo cuestionar mis pensamientos, porque si de ello depende el accionar de mi vida, yo debería tener un filtro claro para no caer en el autosabotaje. Es súper importante porque cuando caemos en el autosabotaje, hay parte de nuestro propósito que se desvirtúa, hay parte de nuestro diseño incluso que se trastorna, que se trastoca. Entonces, recobrarnos toma más tiempo. Entonces, mira, perdemos tiempo en el autosabotaje y luego perdemos tiempo en recuperarnos o invertimos tiempo en recuperarnos. Entonces, ¿no sería mejor anteceder a eso y tomar una recalibración de esos pensamientos? Decir, yo tuve un año 2024, ¿cuál fue mi foco de producción? Medir. El tiempo pasado solamente sirve para educarnos, solamente para educarnos. Si lo usamos como un trigger, si es un detonante, Para entonces no nos... repetir también, porque dicen que el que no conoce su historia está destinado a repetirlo. Y cuando uno conoce su pasado y comienza a conectar patrones, también te da herramientas en la vida para tú saber, ok, como que
también es un problema porque a veces tú puedes ver red flag donde no hay. Entonces también es un arma Bueno, como de doble filo. si ves red flag donde no hay, es porque realmente no te educaste bien de la experiencia. Si te educas bien de la experiencia, vas a tener un discernimiento mucho más amplio, pero si lo que quedó de la experiencia fue trauma, entonces vas a quedar hipervigilante, lo cual indica que no te educaste bien de la experiencia. Entonces, fíjate qué tan importante es que nosotros utilicemos ese tiempo no para castigarnos, no para culparnos, no para avergonzarnos, sino para aprender. Igual, si cometí un error en el 2024 que me llevó dinero o una experiencia amorosa o tuve una situación emocional en la que yo erré, la única cosa que yo puedo aprender que yo puedo hacer de eso beneficiosa para mí es aprender de la experiencia. Y luego de que aprendo de la experiencia, digo, tú sabes que los errores son de humanos, salgo de la culpa. Si salgo de la culpa, ya yo estoy en emociones de poder, no en emociones de fuerza. Lo cual quiere decir que voy liviana hacia mi presente y voy mucho más liviana hacia mi futuro. Entonces, meditar en lo que estoy haciendo, si lo estoy disfrutando, si esto es parte de mi propósito, si es parte de mi diseño. Aprender a cómo diligenciar todavía, leer, educarnos, buscar estos espacios como el tuyo que siempre suman. Adherir personas a nuestro grupo, somos el resultado de las 5 personas de influencia en nuestra vida. ¿Con quién te estás rodeando tú? Sí, ese es Esas un tema personas con bien las que delicado y que mucha gente toma a la ligera, pero yo desde toda la vida he creído eso y que lo que uno ve, lo que uno escucha, o sea, te genera una memoria que eso vale más que cualquier libro, cualquier cosa o sea, tú puedes leer, tener mucho de crecimiento y en lo que tú crees un ambiente, porque tú puedes crear un ambiente que no te gusta y no mezclarte con ese ambiente, aunque estés ahí por necesidad. Pero si tú te mezclas con ese ambiente, si tú interactúas con ese ambiente, si tú te diviertes con ese ambiente, es poco lo que se puede hacer. Te hago otra pregunta, porque hablabas mucho del pensamiento y una de las cosas que para mí fue un eureka en la vida cuando yo entendí que no solamente yo tenía esas conversaciones en mi cabeza, entendí que no estaba loca literalmente, porque en ese momento yo decía, o sea, y creo que no solamente los pensamientos de pensamiento, creo que una de las cosas más delicadas y que yo ahora mismo creo que, no te puedo decir que lo domino, pero sí estoy muy, muy consciente al punto de que a veces me llegan esas conversaciones y yo digo, no, te dejo. Y así mismo lo paro. Pero las conversaciones que uno tiene son demasiado poderosas, poderosa en negativo y poderosa en positivo. Porque muchas veces tú incluso tienes una discusión con una persona que nunca la vas a tener. Entonces tú has discutido con esa persona tanto en la cabeza que cuando vienes a verte con esa persona ya tú estás molesta. O sea, ya tú echaste un pleito donde se entraron a palo y todavía tú no has visto a esa persona. Entonces creo que no solamente los pensamientos, sino también el tema de las conversaciones es algo que uno tiene que tener mucha delicadeza en controlar y poder clasificar, decir, esto me suma, esto me resta. sí, Y es también es un camino, ¿verdad, Johanna? Que no es fácil, porque cuando uno tiene también, a veces mientras uno más conoce, uno se hace más consciente, pero no es que uno también está exento, porque uno igualito sigue siendo humano, igualito tiene una meta ahí, una mente que es bien traviesa. Pero ¿cómo sí. puede una persona que no tenga la herramienta en cuanto a esos pensamientos y saber que no sea solamente cansancio, sino que realmente, bueno, lo que me está pasando por la mente ahora mismo no es solamente estrés, no es solamente burnout, es que realmente me estoy autosaboteando? O sea, ¿cómo hay Sí. unas líneas donde tú puedas, desde la neurociencia, saber, porque es verdad, se habla muchísimo de que cuando uno sale de esa zona de confort y uno intenta salir, y a veces mientras uno más sabe, más complicado se le hacen algunas cosas, aún tú sabiendo el significado de eso. Todos sabemos que tenemos que comer sano para mantener el cuerpo sano, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio para tener el cuerpo que merecemos, que esa fue una frase que se me quedó y se me va a quedar de por vida de ti, pero del saber que necesitamos hacer ejercicio para estar sano, para estar hermoso, y al hacerlo, son dos cosas completamente diferentes. El gap ahí es demasiado grande. Entonces, ¿cómo uno puede como Sí, conocer un test? ¿Hay algo, algunas preguntas que uno se puede hacer para determinar de qué lado está? ¿Es estrés, es cansancio o es un autosabotaje? bueno, definitivamente hay una sola respuesta para eso y es que generalmente en el 98% de los casos todo es autosabotaje.
tristemente es así, porque de 0 a 7 los responsables son los padres, de 7 a 14 los padres consolidan esa responsabilidad hasta los 18, pero desde los 18 en adelante, si yo ya sé lo que no es bueno para mí y yo lo continúo haciendo, decía Carl Jung, ese famoso psicólogo de la corriente analítica, decía, la gente hace lo mismo todos los días y al resultado le llama destino. Entonces, una buena forma de medir tus resultados es cómo están mis finanzas que dependen de mí, cómo están mis relaciones que dependen de mí, cómo está mi salud que depende de mí, cómo está mi sueño que depende de mí. Entonces, si esas cosas que dependen de mí no están bien, entonces yo no estoy accionando desde mi poder. Nosotros, tú decías algo muy interesante, me encantó eso que dijiste, a veces sabemos las cosas, pero no las podemos aplicar. ¿Qué sucede con eso? No es lo mismo saber que asumir, no es lo mismo. Una persona puede leer un libro y aún así no tener un insight. Un insight es ese momento eureka que tú decías, ese momento wow, donde tú dices, uy, era por eso, oh my God, oh, now I get it, oh my God, no era por mí, es que ese muchacho, él se le metía un ojo, no era que me miraba mal, no era conmigo. Sí, pero ¿qué sucede con eso? Nuestras reacciones todas dependen de nuestro sistema nervioso. Entonces, tú decías algo también que enriquece el tema y es que a veces yo estoy teniendo una conversación en mi mente y luego cuando te veo presente, tengo una actitud prejuiciada hacia ti, pero se debe a lo que yo he internalizado, no necesariamente a ti. Entonces, cuando yo no tengo ese sistema nervioso bajo el control del razonamiento de lo que sé, sino de lo que siento, voy a tener una actitud desde el subconsciente. En el subconsciente están nuestros recuerdos más ínfimos, esos recuerdos que el cerebro ha bloqueado por mecanismos de supervivencia para que podamos salir hacia adelante. Pero ahí están los traumas, ahí están los miedos, ahí están las carencias afectivas. Entonces, cuando yo le doy mente y mente y mente a eso, cuando ya yo te veo a ti, ya yo estoy en cortisol y adrenalina, ya lo que yo diga no va a estar en mi control. Ya, entonces, qué importante es el nosotros entender que primero, nuestro locus de control interno, o sea, yo controlo mi vida, ni siquiera Dios, yo soy una mujer creyente de Dios, Bueno, pero en la Dios Biblia dice libre albedrío. no dio libre albedrío, Él no creó robots, entonces este libre albedrío es porque nosotros tenemos que entender que Él nos diseñó con la capacidad de ser buenos administradores de nuestra vida. Entonces, si yo me junto, hay que tener dos grupos de personas. El grupo de personas que me nutre a mí y el grupo de personas al que yo nutro. Pero yo no puedo todo el tiempo estar con vampiros emocionales a lo que yo siempre tengo que darle y yo dónde me voy a nutrir. Entonces, cuando tenemos un buen grupo, una buena red de apoyo o un buen equipo, voy a tener suministro y luego voy al mundo y doy todo, me encanta dar, pero doy porque puedo y doy porque tengo. Ahora, nunca doy tanto como para quedarme vacía. ¿Por qué? Porque si yo me quedo vacía, yo me voy a sentir improductiva y quizás ni siquiera tenga la fuerza para devolverme al grupo que me da. Entonces siempre No, tengo que llega a tener tu el casa, llega a tu casa y entonces pagan la consecuencia a tu familia, que eso es lo que muchas personas dicen muy exitosa, porque uno se cansa afuera, entonces cuando uno llega a la casa, a veces tú no tienes energía. Imagínate yo que soy psicóloga y estoy en psicoterapia todo el día, escuchando problemas y problemas y resolviendo problemas. Yo me quito el sombrero porque mira, yo tengo un programa de coach y Wellington me decía, no, que el uno a uno, le digo, Wellington, yo no quiero trabajar uno a uno. ¿Por qué? Porque mi mercado son mujeres empresarias, mujeres empoderadas, que a lo mejor para mucha gente diga, pero Bismarck lo quiere coger fácil porque solamente quiere trabajar con mujeres que ya estén posicionadas en su nicho. No, es que el desafío aquí es más grande. Es que Sí. administrar $100 que una gente se gane no es un desafío. Administrar millones es mucho más complicado. Y porque principalmente porque las consecuencias de tus decisiones son un impacto mucho más grande. Pero yo me lo imagino, o sea, yo me quito el sombrero con ustedes porque a mí me encanta ayudar. Una persona viene con una situación, yo escucho, doy alternativa, pero no soy paciente para que una gente venga con una situación. Yo te dije, mira, vete por aquí y tú a la semana al mes me venga con el mismo problema. ¿Hiciste lo que te dije? No, entonces, por Dios, que me Sí, estás quitando el tiempo.
Es Ahora, si hay una complejo. evolución, es diferente porque es como una siembra. Para mí, el tema del coaching, o sea, es una siembra. Y cuando tú ves crecer esa matita, que no es tu matita, porque tú no eres dueño de tus clientes, me imagino, de tus pacientes, pero tus pacientes van creciendo, la satisfacción, tú cobras tu dinero, pero la satisfacción que te tiene que dar eso no tiene precio. Pero Sí, si en cambio tú tienes un sí, grupo de 10 mujeres y tú te drenas y te nutres por allá y haces tu clase y haces tu aquello otro y todo lo que dan no genera fruto, o sea, ¿con qué energía tú viras para atrás a, a, a seguir dando? O sea, creo que es una decepción completamente en ese aspecto. sí, aunque en mi caso y en el caso de los que son buenos profesionales de la salud, nosotros entendemos que hay filtros y, por ejemplo, yo siempre estoy muy al pendiente de hacer higiene mental, de tener una calidad de vida que haga coherencia con mi salud, que me permita fomentar, viabilizar que yo esté bien y sobre todo cuando yo salgo del consultorio yo me quito la bata y a mi casa llega Joana, la mamá, la mujer, la esposa y puedo divertirme, yo puedo tener casos drásticos que a veces tocan casos de violaciones de niños, de cosas incesto, de trabajar con asesinos, con gente que ha vivido experiencias muy desgarradoras. Por ejemplo, ahora estuve trabajando en la zona cero, en patología, en el caso del jet set, y realmente era muy desgarrador, pero yo también comprendo que cuando yo llego a mi casa, mis hijos necesitan a su mamá. Está el ser humano, que obviamente uno es vulnerable y no es malo ser vulnerable, pero también tiene que haber coherencia entre las cosas que hacemos. La palabra persona se deriva de la palabra personaje y en cada faceta del día nosotros somos un personaje. En mi consulta yo soy el personaje de la psicoterapeuta, pero cuando estoy en casa yo soy Joana, el ser humano. Entonces, fíjate cómo llevar ese equilibrio nos permite a nosotros estar en coherencia todo el tiempo y sentirnos plenos en cada faceta que llevamos a cabo. No, y es maravilloso ser vulnerable. Cuando yo abracé eso, mi vida dio un giro al 100%, porque a mí me gusta mucho la perfección y sé que la perfección existe, pero cuando tú buscas el éxito, cuando tú buscas las cosas grandes, cuando tú tienes metas muy ambiciosas, el entender que a veces, mira, a veces yo cojo y me siento y cojo una semana libre para mí, 2 semanas, me voy de vacaciones, a veces no cojo el teléfono a nadie por una semana y digo, ay, no, mi amor, y me acuesto en una hamaca, pero eso me tocó abrazarlo. Eso fue producto de un proceso muy grande y de mucho trabajo con una coach, precisamente, y pude como que entender que ser poderosa era ser vulnerable. O sea, que hay que ser demasiado grande, demasiado elevado para poder abrirse y decir, esta soy yo. Y cuando tú Sí, puedes abrazar eso es una maravilla. Déjame hacerte otra pregunta, Joana. Desde tu experiencia, ¿cuál es ese patrón mental más común que mantiene a las personas repitiendo el mismo ciclo? ¿Cómo nosotros terminamos con el mismo tipo de pareja, con el mismo tipo de jefe, cayendo en la misma situación financiera? O sea, exactamente con las mismas situaciones una y otra vez. igual, volvemos eh, eh, al conocimiento racional, pero nunca al conocimiento emocional. Nosotros tenemos, el cerebro se divide en tres partes. Tenemos el cerebro racional, que es el neocórtex, el más avanzado, el lóbulo frontal, y tenemos entonces el cerebro límbico, que es el emocional, donde están grabadas todas las emociones con las que fuimos construidos. Pero tenemos el cerebro menos evolucionado, el que viene del paleolítico, con el que Dios nos creó para preservarnos, que es el cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos patrones conductuales que nos llevan constantemente a repetir comportamientos que nos dañan, de autosabotaje, procrastinación, esos vacíos emocionales, estamos demostrando que hay traumas de infancia. No se abordan los traumas de infancia, sino es en psicoterapia. Yo soy coach y sé que el coaching es fundamental en todos los procesos que estamos viviendo hoy en día, pero cuando trabajamos traumas de infancia, que son los que nos llevan a repetir patrones constantemente, tenemos que ir a psicoanálisis, porque ahí hay algo que está ya en la médula espinal, está en el sistema nervioso, en el cuerpo de la persona. Entonces, esos anclajes no van a salir del todo. Yo puedo asumir yo asumo clientes, perdón, de coaching y los levanto y los restauro, pero luego me doy cuenta
que hay, por ejemplo, en adicciones, en temas de infidelidad, en temas de alta promiscuidad sexual. Estamos hablando ahí de traumas muy arraigados en el sistema nervioso de la persona. Entonces, no puedo solamente desde la experiencia del coaching apoyarlos, yo necesito ir a donde se creó el problema. Que Tengo a que veces ir ni a... la persona lo sabe, porque muchas veces pasa en una etapa tan temprana que la persona no tiene conciencia. Y como decía tú hace un momento, por un mismo Sí, sistema de autoprotección, de defensa de la sí, mente, te quita el pensamiento y tú ni siquiera recuerdas sí. eso. ¿Qué tan compatible es todo este tema de la reprogramación celular y todo eso con las disciplinas que tú practicas? Que yo sé que tú lo trabajas a nivel clínico. Mira, a mí me ha servido muchísimo el haberme hecho programadora neurolingüística, el tema del, yo soy neuromaster PNL. coach y en el neuromaster coaching yo he asumido técnicas que sí son muy compatibles a la hora de trabajar la parte clínica porque cuando yo combino ambas herramientas, puedo darle a la persona mejores y mayores recursos. La persona se siente que está en control. Cuando un paciente logra sentir que hay algo que entra dentro del marco del control de él, que ya la persona dice, ok, mira, antes yo reaccionaba a todo y ahora puedo contar hasta 100 hacia atrás o puedo pensar diferente en ese momento o puedo montarme en un jet ski mentalmente, irme a la playa, que igual es disociación, pero hay técnicas en coaching, en PNL, que la persona puede utilizar y se van a otro lugar en el momento del pleito, de la discusión y me dicen, oye, esto ha sido fantástico, yo no pensé que yo podía evadir un pleito o evadir un boche, como decimos los dominicanos. Y Y hacerme el realmente loco, que me revale. hacer, Hay una técnica que yo vi de Tony Robbins y es increíble. Y era como colocarse en posición de héroe, de así, guerrero, y sí, punto. Y eso te sí. cambia completamente. De verdad Ay, que cuando sí, empezaron a trabajar eso, hay que quitarse el sombrero. Y otra era hacer esto solamente diciendo yes. Dios sí, mío, ya hasta se me paran los pelos porque son una cosa que te detonan una energía que de sí, verdad que si tú sabes, hay un tema que pasa, que a mí me ha pasado, y es que a veces en el momento de la situación, sacar esa herramienta no está aquí, delante de ti. Tú te la sí, sabes, pero en el momento en sí, cuando a ti te toca poner a prueba realmente, a veces se te olvida. Y después tú sí, comienzas a hacer un recap y decir, debí de hacer esto, debí de hacer aquello. Y para mí también una de las partes con las que me ha permitido crecer mucho también ha sido eso, ha sido, bueno, no me acordé, pero al tenerlo presente, ya la próxima vez a lo mejor no me acuerde media hora después, sino que me acuerde 5 minutos después y luego ya me acuerdo en el momento. Y abrazar esa vulnerabilidad, como decía tú, también es hermosa porque pero tú eh, sabes que también muy, muy importante, en adición a lo que estás diciendo ahora mismo, eh, no podemos permitirle a la mente vivir de forma espontánea. Cuando nosotros hemos vivido circunstancias, tenemos que ser intencionales en todo, en el pensamiento, en la forma en la que hablamos, en la que nos dirigimos, en la que actuamos, en la que movemos las manos. O sea, y no es un tema de vivir en modo robot, no, nada, nada que ver. Es fluir, pero siempre desde esa neuroprogramación constante. Voy a una reunión y yo sé que va a ser una reunión con una persona que tiene un comportamiento que a mí me genera estrés. Yo, eso que decías de ponerse los brazos estilo Superman o Batichica, ¿verdad? En los dos puños en la cintura, es la posición de Superman, así se llama, que está asociada a la posición del guerrero. Es una persona que está en su poder, que está en su fuerza. El guerrero es un arquetipo de los 12 arquetipos del analista Carl Jung que nos permiten a nosotros entender, oye, yo también tengo poder, yo también tengo fuerza, yo tengo validez. Y cuando vaya a conversar con esa persona, no voy a entrar como una víctima, no voy a entrar hipervigilante o reactiva a lo que la persona va a decir. Estar en esta posición me va a recordar constantemente que yo estoy en mi poder y que yo voy a hablar con honestidad, con respeto,
pero me voy a expresar, no voy a estar tímida, no voy a estar introvertida, no me voy a coartar por lo que la persona está diciendo, no voy a ser reactiva en mis sentimientos y en mis emociones a lo que la persona quizás me puede estar tratando de provocar. Entonces, fíjate cómo estoy programando mi cerebro y entro a esa reunión totalmente en mi poder. Yo cuando voy a hacer un speech, cuando me toca dar conferencia, taller o diplomado, o cuando, incluso a veces cuando voy a dar clase en la universidad, antes de entrar yo digo, aquí va Joana, preparada, amorosa, vulnerable, poderosa, una Joana de fuerza, entro a darlo todo concentrada en lo que soy, en lo que Dios me dio y en lo que vine a dar. Entonces, cuando yo entro, nada de lo que esté a mi alrededor me va a desenfocar porque yo entré concentrada en Sabiendo lo mí. que eres. Y así debemos hacerlo en todo. Todas las mañanas, ahí está el mapa de la conciencia del doctor Hawkins, David Hawkins, ese psiquiatra canadiense, que nos enseña que todas las mañanas podemos hacer programación neurolingüística. Todas las mañanas yo decido en qué emoción yo, antes de poner un pie en la alfombra que tengo al lado de la cama, antes de yo poner un pie ahí, yo digo mis palabras de afirmación, yo oro, doy gracias al Señor, respiro, envío energía positiva a todo mi cuerpo, a mi corazón, a mi sangre y decido, hoy yo me voy a levantar en gratitud de esta cama. Hoy yo voy a ver la vida positiva, poderosa, armoniosa. Hoy yo voy a fluir con todo lo que venga. Y yo me programo que cuando yo me estoy cepillando, sin querer, yo estoy tarareando una canción porque ya yo me cargué las pilas con la plenitud que yo voy a necesitar. El mundo allá afuera no es un infierno. El mundo es lo que tú decidas que sea. El mundo es lo que tú decidas que sea. Si tú decides que el mundo va a ser hermoso, poderoso, armonioso, yo declaro todos los días que vienen regalos, que yo doy regalos, que gente chula entra a mi vida, que gente poderosa, que gente magnética entra a mi vida. Mira cómo estamos tú y yo, yo desde Quisqueya, La Bella, y tú desde allá. Gracias a esta tecnología que mucho la critica, pero es maravillosa. Déjame hacerte una pregunta, ya que habla de esos rituales. Te voy a contar uno que hago rapidito, y es cuando mis hijas se levantan en la mañana, yo las pongo a que levanten la mano y digan, gracias, papá Dios, por este nuevo día, por este día maravilloso. Declaro que algo maravilloso me va a pasar hoy, que tú cuidas la entrada y la salida de cada uno de los miembros de esta familia. Y comienzo a mencionar los nombres de cada uno. Pero quiero pedirte a ti un ritual que sea menos estrambótico, porque este de estar así, imagínate, en frente de la gente va a ser como que demasiado obvio. ¿Hay algún ritual que sea más sencillo, tocarse algo, a lo mejor algo más básico, o que sea de decirse, que la persona que no tienen, por ejemplo, el hábito de decir a lo mejor esa oración tan hermosa que tú tienes, puedan empezar a probar y a dar una probadita, aquellos que no conozcan, que ahora creo que muy pocas personas no conocen de la neurociencia y de toda esa herramienta poderosa, pero aquellos que estén, por ejemplo, en pañales y que a lo mejor no conozcan la técnica o que la conozcan, pero no la estén Sí. practicando, algo sencillo que puedan hacer y que detone esa energía y puedan sacarle provecho dado una situación particular. Mira, hablábamos al principio del sistema nervioso y cómo influye en el comportamiento de nosotros. Entonces, si es una persona que por X o Y ha tenido situaciones en su vida que le han llevado a tener ansiedad, por ejemplo, cuando van a hablar en público, hay gente que cuando va a hacer una exposición me dice, ay, profe, mira, yo sé que me voy a equivocar porque yo me pongo nerviosísima, ya eso es una programación. Entonces, yo le he enseñado técnicas como el tapping funciona muy bien. ¿Cómo se hace el tapping? El tapping es tomar una posición con los dedos, ya sea, por ejemplo, esta es la posición del que está en conocimiento, en pleno conocimiento. Esta posición yo puedo hacerla varias veces si siento que me estoy poniendo nerviosa. Cuando yo hago esta posición en mis manos es, Joana, vuelve en ti, tú manejas el tema, tú eres una dura en esto. Y uso palabras, la gente a veces usa palabras muy estereotipadas, pero tú tienes que utilizar las palabras que conecten y que salte tu espíritu. Yo me digo, Joana, tú eres una dura en esto, te la está comiendo, tú vas por... Y la gente no lo sabe, yo estoy haciendo esto y estoy en mi poder. Otra cosa también es respirar. La respiración es vital en todo. Si tú estás hablando, yo estoy hablando contigo, en la medida en la que tú estás haciéndome las preguntas, yo estoy respirando, yo estoy enviándole un mensaje a mi sistema nervioso de que estamos bien, de que estoy disfrutando, de que esto está chulo, de que me gusta la conexión, el feeling contigo. La gente no respira.
Miss Mary, la gente no respira, la gente cree que respira, pero respirar es esto, es que llegue suficiente aire a mi cerebro, no solamente a mis pulmones. La gente toma aire para los pulmones, pero realmente los pulmones lo filtran para que el cerebro se oxigene. Entonces también respirar. Otra cosa es concentrarme antes de entrar en una anécdota. Por ejemplo, si voy a hacer un speech, concentrarme en algo que me produjo placer. Fui a la playa con mi familia. En la mañana, todas las mañanas, tu actitud más que nada corporal tiene que ser de gozo. Si te levantas de la cama y dar un saltito, hacer el gesto de un merenguito, entrar, por ejemplo, yo cuando abría, porque ya mis hijos son grandes. Voy a copiarte esa. Claro, mi amor, ese swing. Cuando yo abría la puerta de la habitación de mis hijos, yo siempre lo hacía con un swing y abría la puerta y el tequete, que tequete, que tequeta, y ellos se reían. A veces era burlándose de mi mami, pero tú, qué sé yo, que y el teque, pero yo les sacaba la sonrisa. ¿Qué pasa con la sonrisa? No, y rompe el hielo entre los dos, porque a veces uno lo que quiere entrar a pelear, te lo digo por experiencia. Sí, Yo tengo uno que sí. cuando se levanta en la mañana, ¡ah! Pero fíjate que eso es una programación también, que también se trabaja en reversa. Todo el tiempo estamos programándonos, ya sea para bien o para mal. Los hijos que se levantan tarde o que le coge lo tarde es una programación que incluso nosotros sin querer consolidamos. La consolidamos porque hay respuestas de nosotros que consolidan o refuerzan, así se llaman, reforzadores, el comportamiento de ellos. Pero para terminar la pregunta que me hacías, otra cosa que funciona muy bien es sonreír mirándonos a los ojos. Por ejemplo, si sonreír mirándonos a los ojos, una sonrisa genuina donde se arrugan la patita de gallo. Si no se arrugan la patita de gallo, no es una sonrisa que va a generar que tus neuronas espejo conecten con mi sonrisa. Eso es parte. Y ya otro ritual también que para mí es muy importantísimo, más que orar y más que nada, es darnos amor. A veces oramos, pero no nos damos ese amor. Yo me lo doy a mí misma en mi cama primero. Yo abrazo. el abrazo de Clara. Sí, ese abrazo de Clara, eso es importantísimo. Ese es el abrazo mariposa, que tiene una significación en el sistema nervioso porque lo calma, pero también te devuelve al niño amado. Te devuelven rápido, right away, te devuelve al niño amado. Entonces, ¿qué hago? Siempre se los doy a mis hijos o a las personas que están conmigo de forma rápida. Eso genera ganancia. Otra cosa, antes de terminar esa pregunta, en la mañana, hablar bajito. Hablar bajito, hay un libro que se llama Susurradora de Caballos. Hablar bajito produce que en la resonancia de tus ondas cerebrales, cualquier cosa que tú me digas tenga una connotación positiva. Porque la frecuencia de las ondas cerebrales al despertar es delta. Y delta está combinando, saliendo de la melatonina para entrar en cortisol. Y yo necesito tener como un gesto, es como entre sensual y cariñoso hablar bajito. Y eso me permite entrar en esa dinámica. Hay muchísimas, pero más o menos ahí, ¿verdad? En las redes sociales, ¿cómo pueden conseguirte las personas que quieran conocer un poquito más de ti y puedan conocer tus programas y demás? Joanna Hubiera, así mismito, tengo que activar ahora la comercial porque me quedé por un tiempo solo con ahora mismo comercial y personal, la gente lo que le importa el contenido de valor que tú puedas traer. Sí, Joana, sí. mil gracias por participar. Me debes otra entrevista con más Claro que calma, sí, claro que sí, claro que pero sí. quiero darte muchísimas las gracias por compartir con nosotros y nada, un verdadero placer tenerte aquí. Y ya sabes que me debe 2, 3 semanas te voy a estar tocando la puerta de nuevo. Claro que sí. Gracias a ti por abrir tus brazos, tu plataforma. Te auguro muchísimos más éxitos. Eres una mujer de impacto, de poder. Tu sonrisa lo dice todo. Tus ojos, como se achican cuando ríes. Eso dice que primero eres un huracán y también eres fuerza y eres poder, pero eres vulnerable y eres amor y eres paz. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos en una próxima entrega. Claro que sí. Bye, gracias.